Buen día, somos alumnos del Instituto Politécnico Nacional pertenecientes a la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. Mi compañero Lupancy Muñoz Ernesto y su servidor Flores Yebra Axel Alan les explicaremos sobre el tema de la producción de la sosa cloro desde su generación, tipos, funcionamiento y usos de los productos. Bien, pues para comenzar, esta obtención va a funcionar mediante la electrólisis, el cual va a ser o es un proceso redox electroquímico que consiste en aplicar una corriente eléctrica a una determinada sustancia iónica con el fin de poder separar iones. Se va a producir en una celda con dos electrodos. Um, digamos, tenemos el cloruro de sodio, el cual va a ser la materia prima de suma importancia para lo que veremos posteriormente. Entonces, dentro del electrodo del ánodo tendremos lo que son los iones cloruro y por el cátodo los iones de sodio. Bien, la generación de la sosa cloro está integrada en la industria de cloralcali, de tal manera que permite obtener cloro e hidróxido de sodio mediante la electrólisis de una solución salina. Esto se auxilia de ciertas tecnologías, las cuales son celdas de mercurio, de diafragma y de membrana, que más adelante se describirán de una forma detallada. A su vez, utilizando como materia prima el cloruro de sodio o en ocasiones cloruro de potasio para producir hidróxido de potasio. Bien, pues la producción mediante electrólisis de sosa cloro se da a partir pues bien de una electrólisis de una sal que viene siendo el cloruro de sodio. De esta pues se puede obtener sosa, cloro, además de hidrógeno como subproducto, y el hidrógeno pues sirve como combustible. Para la descomposición de la sal, que es el cloruro de sodio o considerado como salmuera también, hay tres diferentes tecnologías, las cuales son: una es la célula de diafragma, otra es la célula de cátodo de mercurio y la célula de membrana. Ahí en medio de la diapositiva se puede ver un diagrama a grandes rasgos de lo que se hace en estas tres células, que pues en medio vamos a tener al electrolito, por un lado, que sería del lado izquierdo el cátodo, del lado derecho el ánodo, y bien, pues por la parte de arriba va a haber entrada de combustible, en donde se va a encontrar de igual manera la corriente eléctrica. Del otro lado vamos a tener una entrada de aire. Por la parte de abajo, en la parte del ánodo, vamos a tener la liberación del exceso de combustible y agua, y de la parte del cátodo vamos a tener la salida de los gases que nos están utilizando. En esta reacción o la producción que nosotros tenemos de la sosa, pues la parte de los gases es donde va a salir el hidrógeno, y la otra parte es donde va a salir la sosa y el cloro. Dada la enorme importancia económica del proceso, se han invertido grandes sumas de recursos e investigaciones para desarrollar electrodos y membranas que han facilitado la aplicación de la electrólisis. Como se mencionó en un principio, para la producción de la sosa cloro existen tres tecnologías que difieren en el tipo de celda empleada, entre ellas celdas de diafragma, celdas de membrana, que estas dos van a consistir en la separación física de un ánodo y cátodo. La última son celdas de mercurio o amalgama. En estas celdas, como tal, no existe una separación física entre el ánodo y el cátodo, caso contrario para las celdas de diafragma y las celdas de membrana, como ya se mencionó anteriormente. En nuestra materia prima que se va a utilizar en esta producción de sosa cloro, pues vamos a tener a la salmuera, que bien pues es un compuesto de agua y sal, una mezcla, una solución, y la podemos encontrar en la naturaleza, en algunos ríos, lagos salados, en donde no existe vida a causa de el exceso de sal. Para llamar a una solución salmuera, pues esta debe de tener una concentración de sal, que es el cloruro de sodio, disuelta superior al 5%. Y pues
Se puede extraer de cualquier río o lago o del mar, pero si bien la concentración quiere ser un poco más controlada, se puede preparar que pues la reacción es la sal, el agua, aplicarle un poco de calor y de esta manera vamos a tener la salmuera. La salmuera la vamos a tener que purificar para poderla introducir al proceso de electrólisis, porque normalmente la salmuera tiene, aparte del cloruro de sodio, algunos otros iones como son el calcio, el magnesio, el hierro. Y hay que retirarlos para que no interfieran en la electrólisis, que puede ser que rompan el diafragma. Esto pues ya en condiciones alcalinas muy precipitadas. Estos iones se separan por precipitación en forma de carbonatos o de hidróxidos. Y aquí podemos tener tenemos un diagramita de lo que es el proceso de la purificación de la salmuera, que bien primero va a entrar la salmuera a un tanque de disolución, en donde vamos a tener agua y hidróxido de sodio. Posteriormente va a pasar a un filtro de presión, en donde va a ser separados las sales, los líquidos, y ya vamos a tener finalmente un tanque de almacenamiento de salmuera, en donde vamos a tenerla con la concentración requerida para posteriormente llevarlo al proceso de electrólisis. Ya esta va a estar libre de los iones que se mencionaron antes, como el calcio, el magnesio y el hierro. Ya únicamente se va a encontrar la salmuera, que va a ser pues sal, cloruro de sodio disuelta en agua. Y pues ya una vez purificada la salmuera se vuelve a saturar. Para ello se utiliza una sal que no tenga los iones y pues entonces está lista para pasar a el proceso de electrólisis, y así que no dañe los componentes que lleva el equipo de el electrolizador. Bien, en la sección electrolítica, pues aquí vamos a tener o tratar de explicar las reacciones que se llevan tanto como en el cátodo y en el ánodo, en la producción de la sosa. En el cátodo, pues se reducirán los cationes de hidrógeno, quedando en la disolución los cationes de sodio. Para ello se utiliza un electrodo de hierro. Y pues aquí tenemos la reacción, que son 2 moléculas de agua más 2 electrones, que nos dan como resultado 2 hidroxilos más hidrógeno. Este sería gaseoso y pues nos sirve como combustible. En el ánodo pues es donde ocurre la oxidación de los iones de cloro, y aquí queda libre los iones hidróxido. Para ello se utiliza un electrodo de grafito. La reacción que se da en el ánodo pues es la de 2 moléculas de cloro, que da como resultado cloruro molecular más 2 electrones. Y ahí en medio tenemos un pequeño diagramita de lo que sería la sección electrolítica o un electrolizador, donde por un lado entra la solución concentrada de cloruro de sodio, que viene siendo la salmuera, pasa al ánodo y posteriormente pasa por un diafragma o puede ser una membrana, para posteriormente pasar por el cátodo, y finalmente por la parte de arriba es donde se libera el hidrógeno como gas, que va a ser el combustible, y por la parte de abajo se libera la solución de hidróxido de sodio contaminada con cloruro de sodio, que posteriormente pues va a requerir de una purificación más. Pues lo que finalmente se obtiene es hidrógeno con cloro, sosa y la sal que no se ha convertido. Esta sal se puede volver a recuperar para volver a entrar al proceso y así no desperdiciar
nada de material y que no infrinja en la parte económica. Bien, pues una vez analizado y entendido la materia prima, se procede hacia las celdas, en este caso de amalgama. La electrólisis con celdas de amalgama de mercurio fue uno de los primeros métodos empleados para producir lo que es cloro a escala industrial. Aunque el principal problema de esta tecnología está o estuvo relacionada con las implicaciones medioambientales del mercurio, ya que como sabemos es un elemento altamente tóxico. Bien, pues este tipo de celda va a dividirse como tal en dos etapas, siendo la primera etapa en un electrolizador. Su funcionamiento como tal va a consistir en emplear un cátodo de mercurio y un ánodo de titanio, el cual va a estar recubierto de platino u óxido de platino. El cátodo va a estar depositado en el fondo de la celda de electrólisis y el ánodo sobre este a una corta distancia en sí. La celda va a ser alimentada con cloruro de sodio y pues con la diferencia de potencial adecuada se va a producir una electrólisis y así obteniendo ese cloro por el ánodo. Esto pues lo pueden apreciar como tal en las reacciones, en específico en la reacción anódica, donde los cloruros van a poder oxidarse a lo que es cloro. Bien, pues a continuación se procede a lo que es la descomposición de la amalgama de sodio formada para recuperar el mercurio. La base sobre la que está la amalgama debe estar ligeramente inclinada. De esta forma va a poder salir de la celda de electrólisis y se va a pasar a lo que es un descomponedor, el cual será la segunda etapa del proceso. Este descomponedor va a ser relleno con grafito, en donde se va a poder añadir agua a contracorriente, produciéndose la reacción y así la obtención de lo que es el hidróxido de sodio. Bien, pues al pasar por el descomponedor se recupera lo que es el mercurio para su reutilización en el circuito y así reducir lo que son impactos ambientales. Cabe destacar que regulando la cantidad de agua que alimenta el reactor es posible obtener directamente la sosa a su concentración de 50% en peso. Una vez obtenida la sosa, si esta es contaminada, digamos que con mercurio, se va a llevar a cabo una purificación y posteriormente embalaje. Caso contrario, pues simplemente se puede llevar a reconcentración, una evaporación y así a su embalaje final. Después tenemos lo que son las condiciones de operación y equipo y dimensiones sobre la celda de amalgama. Dentro de las condiciones de operación, las condiciones generales que debe seguir este método son un método apropiado de la purificación de salmuera, una concentración de salmuera de entrada 25% en peso, la temperatura de la electrólisis debe ser de 60 grados centígrados. En algunos casos, las salmueras se calienta usando solamente el calor liberado por el reactor. Acidificar la salmuera para evitar la descomposición del cloro a hipoclorito sódico. La concentración de la disolución acuosa del hidróxido de sodio obtenida va a ser del 50% en peso, como ya se mencionó anteriormente. Y bueno, el mercurio del reactor va a ser reciclado a la celda, con el fin de no crear pues impactación hacia lo que es el medio ambiente. Bien, las características generales del sistema son celdas con el fondo de acero ligeramente inclinado, de tal forma que el mercurio pueda desplazarse a lo largo de su longitud. Ánodos dimensionalmente estables que van a ser expandidos, depositados sobre titanio de 30 por 30 centímetros. De igual forma, una densidad de corriente entre 8000 y 14000 amperes sobre metro cuadrado. Bien, pues otro tipo de tecnología o celda es la de diafragma. Bien, pues para este tipo de tecnología su funcionamiento se va a basar en la alimentación al sistema continuamente con salmuera, que va a circular desde el ánodo hasta el cátodo. Las reacciones que se producen son de importancia, por ello, se puede apreciar que en la reacción anódica los iones cloruros se oxidan a lo que es cloro, mientras que en la reacción catódica el sodio no reacciona, siendo la del agua la principal, y así reduciéndose a hidrógeno y iones hidroxi, que al estar presente con iones de sodio otorga lo que es el hidróxido de sodio o pues nuestra sosa como producto. Bien, los compartimentos anódicos y catódicos se encontrarán separados por un diafragma basado en amianto o también llamado asbesto, mezclado con diversos polímeros para mejorar su eficacia e incrementar su vida media, que es alrededor de unos 3 o 4 años.
El amianto está en contacto directo con el cátodo. La salmuera se alimenta por el compartimento anódico en una concentración del 30% aproximadamente. En el ánodo se produce cloro y parte de la salmuera migra hacia el cátodo por difusión, puesto que el diafragma es poroso. En el cátodo, la reducción del agua produce hidrógeno y los iones hidroxilo que junto con los iones sodio contenidos en la salmuera dan lugar a lo que es la sosa cáustica. Esto pues mediante el proceso de saturación. Tanto el hidrógeno como la disolución de sosa contaminada con cloro sódico salen por la parte inferior del cátodo. Bien, entonces se puede decir que la diferencia recae en el diafragma, que permitirá evitar una contaminación de tal manera que hace que los iones no regresen y se lleguen a combinar, siendo así pues considerada como una de las tecnologías más caras junto con la de amalgama. La concentración en peso que arroja la sosa va a ser del 35%. De igual manera existe una pequeña concentración del cloruro de sodio, solo que pues como lo acabo de mencionar en una menor cantidad. Bien, pues ya obtenido el producto se lleva a una purificación, una reconcentración si es que lo requiere, evaporación y por último, embalaje. Nuevamente tenemos las condiciones de operación y equipo y dimensiones para las celdas, solo que en este caso de diafragma. Las condiciones generales que debe seguir este método son altas intensidades de corriente, la resistencia eléctrica del diafragma es alta, lo que obliga a trabajar con densidades de corriente de 1500 a 2000 amperes sobre metro cuadrado. Asimismo, debe seguir lo que es un proceso de saturación. Por el otro lado, dentro del equipo y dimensiones, debe cumplir con ciertas características. Se va a trabajar lo que es en una celda de combustible o electrolizador. Debe también tenerse lo que es un amianto, que debe estar presente. Debe tenerse presente que es un material cancerígeno. El ánodo es un DSA, lo cual significa que debe ser dimensionalmente estable, mientras que el cátodo es una tela metálica de acero inoxidable, la cual va a estar recubierta con ciertos catalizadores como níquel expandido, con el fin de minimizar el sobrevoltaje de desprendimiento de hidrógeno. El proceso de la electrolización de la salmuera para obtener sosa cloro a través de una celda de membrana, pues es un método el cual difiere del primero que ya se explicó anteriormente, en el hecho de que utiliza una membrana selectiva que no deja que se dé la difusión de gases. Entonces aquí no vamos a obtener pues mucho gas. La disolución obtenida se debe concentrar hasta obtener concentraciones de sosa del 50%. Esto es lo que finalmente se va a obtener. Y pues ahí tenemos un pequeño diagrama de lo que es la celda de membrana, que pues es muy similar a los otros, que por un lado va a entrar la salmuera, va a topar con la membrana, con los electrodos, y posteriormente pues vamos a obtener el gas, que es el hidrógeno, al igual que la sosa. También cabe mencionar que la celda o célula de membrana pues es la tecnología más innovadora y la que requiere menor consumo energético. Mediante este sistema pues se obtiene sosa concentrada y pura. En la zona catódica de la celda de membrana es donde está el electrodo de hierro. Por esta parte se introduce el agua desionizada para que genere iones hidroxilo. La membrana en este caso únicamente deja pasar por ella los iones de sodio para así generar la sosa con una concentración muy próxima al 35%, por ahí del 50%, pero no más. Y en este caso el electrolito solo está en contacto con el ánodo, que es de grafito, donde
esta parte es donde vamos a obtener el cloro. En cuanto a los productos obtenidos, una vez ya realizado el proceso de electrólisis para obtener sosa cloro, independientemente de las tres tecnologías que se hayan aplicado, que es la célula de diafragma, célula de membrana o simplemente por electrólisis, pues vamos a obtener como uno de los productos el cloro que saldrá de la célula. Este va a salir en forma pues un poco caliente y húmedo, y la reacción es que sale cloro más agua. Y otro de los productos que vamos a obtener es el hidrógeno. Este se obtiene en el cátodo y aparece en cantidades pequeñas, pero sin embargo pues se utiliza como combustible. Puede volver a utilizarse en la propia planta, o también puede ser utilizado para formar ácido clorhídrico, si esto en dado caso que se requiera, pero mayormente se utiliza como combustible, que puede ser en la propia planta o bien se puede vender para obtener un beneficio económico más. Y pues finalmente lo que importa obtener en esta reacción pues es la sosa. Se obtiene en una disolución. Esta va a estar concentrada al 12%, y para comercializar hay que concentrarla hasta un 50%. Esto se va a utilizar sistemas de evaporación, en donde se va a retirar una cierta cantidad de agua para que logre su concentración hasta el 50%, y así ya se pueda comercializar. El cloro, hidrógeno y la sosa serán los productos, en donde cada uno de ellos posee varios papeles importantes con respecto a sus usos tanto domésticos como industriales. Dentro de los usos del cloro, ya obtenido como producto, este es uno de los elementos más usados por nuestra sociedad, formando parte de muchos productos que usamos en la vida cotidiana, incluso en el agua que bebemos. En algunas industrias, más del 85% del cloro se utiliza en la misma instalación donde se genera o en fábricas adyacentes, debido a que es difícil de almacenar y transportar, lo que conlleva a un elevado coste. Es utilizado de manera directa, principalmente como agente desinfectante y blanqueante, y como arma química. Además sirve de materia prima para otras industrias como puede ser la producción del PVC. Su uso se ve presente en el proceso de cloración, siendo ampliamente utilizado en la purificación de agua, en este caso en forma de ácido hipocloroso. Se usa en las piscinas y para producir agua potable, ya que como tal elimina compuestos orgánicos que podrían ser infecciosos. Es un desinfectante como tal económico y fiable. De igual forma, forma parte de numerosos disolventes no inflamables que se utilizan para desengrasar y limpiar en seco. También se usa el cloro para el blanqueamiento de la pulpa en el papel y como agente blanqueador en la industria textil, como por ejemplo blanqueante de algodón. Y en la actualidad, gran parte del cloro se emplea en la fabricación del cloruro de vinilo, principalmente para la síntesis del policloruro de vinilo, el cual es el PVC, entre otros. Finalmente, pues ya obtenida la sosa, ya concentrada, tiene diversos usos, que estos pues están especialmente vinculados al ámbito químico, y pues de los diversos usos que se le puede dar es la formulación de medicamentos, productos de limpieza, desinfectantes. En la industria alimentaria igual se usa, y en algunos otros. Por ejemplo, en la industria alimentaria es de gran utilidad para el tratamiento de aceitunas, ya que la sosa pues se utiliza en el refinamiento de aceites,
elaboración de cervezas, algunos otros ámbitos industriales el uso que se le da puede ser en la agricultura. Aquí es utilizado para remover la piel de tubérculos, verduras, frutas. Estos bien pueden ser como papas, tomates, zanahorias, etcétera. En la industria de las pinturas también se utiliza esto como decapante. Es especialmente para retirar y decapar esmaltes, pinturas, barnices aplicados sobre algunas superficies de madera o algunos muebles que se quieran renovar y tengan una pintura por ahí, pues la sosa es útil para retirarlo. También que viene entrando en la industria alimenticia o de consumo humano, podría ser el tratamiento de aguas, ya que el hidróxido de sodio tiene la capacidad de aumentar el pH del agua, lo que convierte esto en una buena opción para equilibrar pHs, pues para aguas potables o aguas como uso en piscinas. Y también encontramos la elaboración de los textiles. Esto pues se emplea en procesos de acabado para aumentar la consistencia de los tejidos. También mejora el brillo, la coloración y la absorción de tintes en los productos de colores pues mayormente especiales. Y también tenemos su uso en la producción de papel. Esto pues se usa de manera a blanqueamiento del papel para poder tener las hojas blancas que nosotros utilizamos para escribir. Por último, el hidrógeno se comprime para su venta y se utiliza directamente en plantas químicas adyacentes como materia prima, o se quema para la obtención de energía en la propia planta de electrólisis. Caso contrario, pues se almacena y se distribuye de tal forma que va a permitir utilizarse como combustible para energías, de igual forma energías renovables, para movilidades o para la misma industria. Bien, pues finalmente, como hemos de saber, al estar utilizando químicos o ser un proceso en donde intervienen químicos, la sosa cáustica es de darle un uso con precaución, pues es un compuesto altamente corrosivo, alcanza temperaturas muy elevadas y en disolución con agua desprende vapores que pueden ser perjudiciales para la salud. Por tanto, pues se deben de tomar precauciones necesarias para hacer un uso seguro de ellas y así evitar quemaduras o reacciones que puedan dañarnos. Podríamos tomar en cuenta 4 medidas de seguridad que serían las más importantes, principalmente para manipularlo o hacer uso de ella, pues sería usar el equipo de protección personal requerido, que es el uso de guantes, gafas y pues material de protección para el cuerpo. Debemos de tener un cuidado especial a la hora de hacer las disoluciones con agua, evitando que nos salpique y entre en contacto con nuestra piel. La sosa se encuentra en la elaboración también de jabones y hay que tener cuidado con el tipo de jabón que se elabora. Si es para uso decorativo, por ejemplo, jabones hechos con aromas especiales, o si es para fines de limpieza, pues no hay problema. Pero si se va a utilizar el jabón como producto de higiene, debemos de asegurarnos que la sosa utilizada sea apta y esté certificada para tal uso. Antes de utilizar, pues como bien conocemos, cada reactivo cuenta con una ficha de seguridad y pues hay que consultarla. Y también, si la sosa cáustica se va a utilizar con fines alimentarios, debemos de utilizar sosa cáustica que esté diseñada y certificada para tal fin, no
no es la misma que se utiliza en pinturas o en jabones. Esta tiene que ser distinta. Y pues eso sería todo. Y por último, aquí se encuentran las referencias. Si es que existiese alguna duda, pueden consultarlas a su gusto. Eso sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.